Entonces, dijimos que el amor no se irrita, no guarda rencor, ¿no? Creo que no hay necesidad de explicar mucho sobre el rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y me encanta esta parte que viene del versículo 7. Todo lo sufre, ¿verdad? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo sufre, todo lo crea, todo lo soporta. Quiero leerlo en otra versión. A ver. 1 Corintios 13, 7. Aquí está. Ajá. Dice así, el amor nunca se da por vencido, la NTV. Todo lo sufre, en vez de decir todo lo sufre, dice, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. Entonces, mis hermanos, tenemos eso, ¿verdad? Wow, esa era la introducción. Bueno, entonces el pasaje de esta de Juan 3:16 habla de tres cosas. Habla del amor que Dios tiene por nosotros, habla de cómo Él se desprende de algo tan maravilloso, tan grandioso como es de su unigénito Hijo, pero también nos dice que para que nosotros podamos ser beneficiarios, vamos a decirlo así, para que nosotros podamos ser receptores de ese amor, tenemos que recibir a Cristo en nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que creer, ¿no? Hay tres cosas importantes ahí. Fíjate que nuestro Señor habla de este amor una vez que le había terminado de hablar con Nicodemo y le había dicho a Nicodemo que para nacer, para entrar al reino de los cielos había que nacer de nuevo en agua y espíritu, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, ¿no? Y la pregunta que pudiéramos hacer es ¿por qué razón querría el Hijo del Hombre ser colgado en un madero? ¿Por qué razón Jesús tenía que morir en un madero? Y era simplemente porque esa era la única manera que había para él poder regalarnos esa gracia, ¿verdad? Por eso a este versículo 3:16 le llaman el Evangelio en miniatura, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nada más que en este versículo está resumido todo el Evangelio. Todo el Evangelio está resumido en ese versículo. Tan cortito, pero si tú lo desmenuzas, ¿no? Si tú lo digieres, ¿no? Lo meditas, lo masticas, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que está todo está inmerso ahí, ¿no? Entonces, como dijimos, ¿verdad? Que cada una de las expresiones encontradas en estos versículos contienen detalles de gran valor, como lo dije ahora, ¿no? Y si vemos eso, vemos como Juan dice también en 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos, ¿no? Dios nos ama tanto que nos hace hijos, nos somos hijos adoptados de Él, ¿no? Y cabe recordar, ¿verdad? Que si en alguna pobre medida nosotros amamos a Dios, porque es verdad, ¿no? Una pobre medida amamos a Dios, como ya les dije ahora, ¿verdad? Debemos reconocer que esto se debe a que Él nos amó a nosotros primero, ¿verdad? Él pone en nuestros corazones el amor, Él pone en nuestros corazones el querer como el hacer, ¿no? Como dice 1 Juan 4:10. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su unigénito Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesús vino a tomar nuestro lugar, a ocupar nuestro lugar. En vez de estar nosotros en la cruz clavados por nuestros pecados, vino Él a ocupar nuestro lugar. Por eso dice en propiciación, ¿verdad?
Y es cierto que somos indignos del amor de Dios. Eso no es, yo no tengo duda, por lo menos de mi parte, ¿no? Pero Dios abre la puerta de la salvación a todos los hombres. Es para todos, ¿verdad? Por igual. Ese amor no hace distinción de personas. Y la gente debe saberlo. Las personas a las que le hablemos cuando le prediquemos deben de saber que Dios no tiene distinción. Es para todos. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para Dios. Esto es para todos. Para todos, para todos, para todos. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hace Dios para demostrar ese amor? ¿Verdad? Que da a su unigénito Hijo Jesús. ¿No? El amor solo puede ser conocido en base a las acciones que produce. O sea, tú puedes decir, ay, yo amo, pero no haces nada. No, yo tengo mucho amor, yo amo al prójimo, pero no haces absolutamente nada. Entonces, el amor, ¿verdad? Se ve en las acciones, en tu forma de proceder, en tu testimonio, en lo que estás haciendo, ¿verdad? El amor no solamente es palabras. Oye, mira qué lindo habla el pastor, qué lindo habla de tú, qué lindo habla de aquel, del amor. Y se queda así en palabras. No, el amor es acción también, ¿verdad? Y cuando hay acción es porque Dios está obrando en tu vida. Cuando hay acción es porque el Espíritu Santo realmente está en tu vida, está inquietándote, te está moviendo. El amor de Dios, ¿verdad? Que es uno de los frutos del Espíritu Santo, está haciendo efecto en tu vida, ¿no? Entonces, el amor que solo consiste en palabras no es un verdadero amor, como 1 Juan 3:18, ¿verdad? Pero Dios amó y Dios dio. No solamente dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente Dios amó, sino que Él también mostró su amor. Porque ¿qué hizo Él? Él nos dio a su unigénito Hijo, ¿no? Entonces, igual tenemos que hacer otro. Entonces, dice aquí que la grandeza del amor de Dios se puede apreciar en que ha entregado lo más valioso, que es su Hijo. Y hay varios términos que podemos recoger de la Biblia. Colosenses 1:13, su amado Hijo. Romanos 8:32, su propio Hijo. Según de Pedro 1:17, mi Hijo amado al cual tengo complacencia. Mateo 12:18, mi amado a quien se agrada mi alma. Juan 3:16, su Hijo unigénito. Imagínate, mira lo que Dios está entregando, ¿verdad? Y cómo en varios pasajes de la palabra de Dios se repite. Entonces, mis amados, ¿verdad? Dios mismo se implicó personalmente en la salvación. O sea, Él no delegó nuestra salvación. Él mismo se implicó porque Jesús es Dios. Dios hecho hombre. El mismo Dios, ¿verdad? Dios es la Trinidad, perdón, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios se hizo hombre, Él mismo se hizo hombre para venir a morir por nosotros, ¿no? Como dice Romanos 8:32, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que entregó por todos nosotros, lo entregó por todos nosotros. Pero por otro lado, en Efesios 5:2 dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. O sea, fíjate cómo esto, Dios entrega a su Hijo, pero Jesús también por sí mismo se entrega. No es una cosa de que, oye, anda tú, anda tú. No, el amor es uno solo. El amor de Dios es uno solo. Tanto del Padre como del Hijo. Un solo amor. ¿Verdad? Entonces, dice aquí, ¿no? Romanos 5:7 y 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? En la segunda parte de este Juan 3:16, cuando dice, ¿verdad? Que entregó a su unigénito Hijo, mira todo lo que hizo. ¿Lo entregó a qué? Para morir en la cruz, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que todo el que aquel crea no se pierda, pero es para el que crea, porque el que no cree ya está en condenación, ¿no? Entonces, el amor de Dios se puede apreciar por la grandeza de su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios?
que todos vivamos una vida eterna al lado de Él. Y hablaba en estos días de que todos siempre estamos pensando, oye, se murió, uy, mira, cónchale, no me quiero morir todavía, y esto, que lo otro. O bueno, ya se murió, ¿no? Y yo le decía a esta persona que realmente yo le digo, yo me alimento de la palabra de Dios, yo busco a Dios porque yo estoy pensando en la vida eterna. Yo estoy pensando en el día que yo esté con el Señor, ¿no? Y yo estoy pensando en eso, o sea, y lo que estoy haciendo en este mundo es porque Dios tiene un propósito que haga. Pero el fin último, la meta final de todo cristiano es que tener una vida eterna al lado de Dios, ¿verdad? Y esa esperanza de la segunda venida de Jesús, de estar ahí al lado de él. Imagínate, Jesús está por aquí y yo estoy al lado ahí parado ahí en la foto. ¿Ah? ¿Entiendes? O sea, yo quiero salir en esa foto. En esa foto quiero estar yo, ¿no? Cuando la segunda venida de Jesús, al lado de Dios, alabándolo, adorándolo, exaltándolo. Y para eso estoy preparado. Ah, que tengo que transitar por este mundo. Sí, lo tengo que transitar como el, 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 la palabra de hoy. Y voy a ir a esa palabra ahorita para ya cerrar, ¿verdad? La palabra de hoy, que di hoy sobre, y lo voy a cerrar con esto, ¿verdad? Es esta, ¿no? Voy a cerrar con esto, ¿no? Porque me encantó que el apóstol Pablo aprendió a escuchar la voz de Dios y sobre todo aprendió que Dios tenía el control de su vida. O sea, hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay que no solamente aprender, sino hay que eh, a entender o a, ¿qué es la palabra que yo diría? Hay que aceptar, ¿no? De que Dios tiene el control de mi vida. Dios tiene el control de mi vida. Y que Dios está obrando en mi vida, ¿verdad? Y Pablo, el apóstol Pablo, lo entendió de esa forma, porque él dijo en Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. O sea, en la situación que estés, en la que te encuentres, tú tienes que, ¿verdad? Aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a entender que Dios tiene el control de tu vida y también a saber y tener la certeza de que Dios está obrando en tu vida. ¿Mm? Y Pablo lo entendió perfectamente cuando dijo eso. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, decía Pablo, ¿no? Y seguía, ¿no? Y todo esto lo llevó a tener paz y confianza. Cuando tú aceptas eso, Dios te da paz y te da confianza en medio de todas las aflicciones y tribulaciones que son propias de este mundo, ¿no? Y Filipenses 4:12 seguía diciendo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pablo vivió en los dos mundos, porque Pablo era rico de cuna. De hecho, él se crió y fue formado por Gamaliel, un filósofo famoso de esa época, que no todo el mundo tenía acceso a ello. O sea, él vivió en opulencia, ¿verdad? Y él dice, sé vivir en humildad y tener abundancia. En todo estoy enseñado. Dios le había enseñado a vivir. O sea, no, como no estoy en opulencia, oye, qué mala suerte tengo, qué mal me va. No, la palabra de Dios, el mensaje de Dios no se trata de eso, de que solamente estoy bien cuando estoy económicamente bien, no. Pablo dice, sé vivir en humildad y tener abundancia. En los dos ambientes había vivido él. En todo y por todo estoy enseñado. O sea, Dios te enseña a vivir toda esa situación. Así que estar saciado como tener hambre, así para tener abundancia como padecer la necesidad. Pablo había aprendido a escuchar la voz de Dios. Nosotros también debemos escuchar la voz de Dios. No es que tú, oye, pero es que no la escucho porque no escucho nada, o sea, no es audible. No, Dios te puede hablar en tu corazón con las mismas experiencias, con las situaciones que estás pasando, que estás viviendo.
Escucha la voz de Dios ahí, amarra todas esas cosas, o sea, búscale un significado a todas esas cosas y te vas a dar cuenta que Dios te está hablando. Dios te habla de muchas maneras, en medio de situaciones, de problemas, te está hablando. Entonces tú abre el oído espiritual, a ver, Señor, ¿cómo me...? Y descifra esa situación y de repente vas a descubrir que Dios te está dando un mensaje. Pero nosotros estamos tan metidos en el mundo que queremos que los mensajes sean como que si perdiéramos un televisor y sale una noticia. No es así. Dios habla de otras maneras, de otras formas. Y esa es la manera que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe. Y Pablo aprendió a escuchar la voz de Dios en la humildad, en la abundancia, en la escasez, en la persecución, en todas esas cosas. Él aprendió a escuchar la voz de Dios. Dios le hablaba cuando estaba pasando hambre, Dios le hablaba. Cuando tenía abundancia, Dios le hablaba. Cuando lo perseguían, Dios le hablaba. Cuando lo querían matar, Dios le hablaba. Cuando estaba pasando por tribulación, aflicciones, Dios le estaba hablando. Y él aprendió, ¿verdad? Pablo había aprendido a escuchar la voz de Dios porque confiaba en Dios. Cuando esté pasando cualquier situación, confía en Dios. Y por eso él escuchaba la voz de Dios, porque él confiaba en Dios, aún en medio de cualquier situación. Aún en medio de cualquier circunstancia, él confiaba en Dios. Por eso él escuchaba la voz de Dios. En medio de ese gran problemón, él seguía apostando por Dios. Y Dios le hablaba en el corazón, posiblemente. En medio de las circunstancias, y sobre todo había entendido Pablo que con sus fuerzas no iba a lograr nada. No, yo lo voy a hacer, yo voy a hablar con este, le voy a meter un golpe. No, era la fuerza de Dios. Por eso en Filipenses 4:13 decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, para cerrar, te pregunto. Espérate un segundito, ¿ya? Para cerrar, te preguntaría, ¿en quién colocas tus fuerzas? ¿En quién confías para vencer toda aflicción y tribulación? Y te voy a dejar con este Salmo 25:4-5, que dice, muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir, guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi confianza. Bueno, mis hermanos, aquí han habido en realidad dos mensajes, ¿verdad? Uno es sobre el amor de Dios y cómo debemos llevar ese mensaje. Y lo otro es que nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios para que ese mensaje realmente llegue. Queremos salvar almas, queremos liberar almas cautivas. Tenemos que aprender a escuchar a Dios, ¿verdad? Aprender a servirle al Señor. Y de esa manera el reino de Dios va a crecer. Vamos a orar para terminar.